Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 14, esperando que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como podrán visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy es el origen y evolución del Estado como forma de control social. Las concepciones clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner orden en la vida de la sociedad cuando impera el conflicto, siendo una instancia que desde un nivel superior se construye una organización social, política, económica y cultural que permite a las personas desarrollarse en lo individual y crecer como una comunidad en lo colectivo. Pero en la realidad, su fin es crear cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada de sus miembros mediante entes y normas coercitivas. El Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones, leyes y normas que desde una condición de autoridad controla la vida de la sociedad. La disputa entonces de los grupos sociales es sobre quién accede al poder del Estado y desde ahí se hace efectivos sus intereses. Se conoce que la primera forma de Estado aparece en Mesopotamia, luego en las polis griegas, y luego continúa con los grandes imperios como el romano. En la Edad Media se desarrollaron formas premodernas de Estado, los estados feudales, estamentales y absolutos. En el modelo de Estado feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por la Iglesia. El rey era la máxima y única autoridad, apoyado por una clase poderosa, la aristocracia o nobleza, dueña de las tierras y leal al rey. Bajo esta clase estaba la gente que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados vasallos o siervos carentes del reconocimiento de sus derechos y que integraban el pueblo, divorciado por completo de las funciones del gobierno. Luego aparece otro tipo de Estado, denominado estamental, el cual fue una forma transitoria entre el Estado feudal y el absoluto. Aquí se forman los cuerpos colegiados, que posteriormente serían los parlamentos o asambleas. En esta transición aparece también el Estado absoluto, el cual concentra la autoridad en una figura que ejerce pleno poder sobre los individuos. Surgimiento del Estado moderno. El aparecimiento de una nueva clase social, la burguesía, y la ruptura con la Iglesia con respecto a su participación en la organización política, social y económica en las cuestiones de gobierno marcan el fin del Estado feudal y abre las puertas a una nueva forma de Estado, el Estado liberal o moderno. Su consigna es la libertad, que implica pensar que los ciudadanos tienen una participación en la instancia de poder que controla la sociedad y un espacio de participación ciudadana, que vienen a ser los parlamentos o congresos, instituciones que precautelan que el poder no recaiga en una sola persona. Esto implica también que el poder se reparte entre varias instituciones, garantizando que se cumpla con el ejercicio de la libertad, con los derechos civiles y se proteja la propiedad privada. Esta clase, la burguesía, crece económicamente gracias a los procesos de conquista de América y África, al manejo del comercio internacional de mercancías, a la apertura de nuevos mercados, al desarrollo de las ciencias y la tecnología que posibilitan el crecimiento de las industrias. Todo ello contribuye a que esta clase adquiera un enorme poder económico, pero no así un ascenso social y político, pues ciertos privilegios más bien recaían en la aristocracia terrateniente. Durante el Renacimiento y la Ilustración en el siglo XVI, se posicionaron el desarrollo individual y el afán de lucro como símbolos del progreso. Las profesiones científicas, la carrera de negocios, el ejército y las artes fueron actividades en las que incursionó la burguesía, y estos significaron el ansiado ascenso social. Las revoluciones industriales en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa abolieron el régimen feudal e instauraron el Estado general burgués y liberal, debido a que gracias a estos procesos se consagró el poder político de la burguesía. Esta forma de Estado es la que se prevalece hasta ahora.
El Estado actual se denomina republicano y tiene una forma de gobierno democrático representativa. Intenta garantizar los derechos de las personas, tales como la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros, y a la vez el cumplimiento por parte de los ciudadanos de un conjunto de deberes y reglas para convivir en sociedad. De esta manera, el Estado ha evolucionado de manera en que todo su conjunto de normas, reglas, leyes y ordenanzas, su forma y estructura organizacional han devenido de una forma de control social ajustada a los nuevos requerimientos del sistema capitalista. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia y en la conformación de la República del Ecuador. Su función, junto con la Policía Nacional, es la de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Específicamente, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en tierra, agua y aire. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, conforme lo determina la Constitución. Le sigue el orden jerárquico, el ministro de la Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser partes de ellas, sin discriminación alguna, pero con el cumplimiento de requisitos. El servicio militar dura 1 año y es voluntario. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes, por tanto deben sujetarse al poder civil y a la Constitución. Las autoridades militares y policiales son responsables de las órdenes que impartan. La Policía Nacional. Esta institución se creó en 1938. Su máxima autoridad es el presidente de la República, seguido por el ministro del Interior. Su misión es la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, vigilancia de lugares públicos, el control de tránsito, control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Tenemos derecho, tiene su origen en el término latino directum, que significa conforme a la regla. El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en esa sociedad y que regulan las relaciones sociales. El derecho se concreta en las leyes, que son normas que ordenan el caos y permiten resolver los conflictos. Por tanto, son de obligatorio cumplimiento. Garantizan la convivencia en una sociedad humana de manera pacífica y armónica. La Constitución es la ley máxima que rige a un país. En ella se encuentran plasmados los principios fundamentales que norman el sistema de justicia, y esa es la base para la organización del régimen de derecho en el país. La Constitución Política de 1998 establecía que el Ecuador es un Estado de derecho, lo que significa que la ley está por sobre las personas. La Constitución del 2008 consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por lo que los derechos de las personas priman y por tanto las leyes o el sistema de justicia deberán realizar los cambios necesarios para garantizarlos. Tenemos el derecho, se pueden comprender como derecho efectivo o positivo, formado por leyes, normativas y reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para mantener lo que es el orden social. Tenemos el derecho subjetivo, facultad que tiene cada persona de comportarse o no de ciertas formas. El derecho. Los conflictos se resuelven a través de juicios, actos administrativos o mediaciones de conflictos. En todos estos actos se observa el cumplimiento de la ley, que debe aplicarse para todas las personas sin distinción alguna por su posición económica, política o social. Así se garantizan los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. El derecho se clasifica en derecho social, derecho privado o civil y derecho público. El derecho social son normas que garantizan la convivencia en la sociedad. Incluyen normativas destinadas a resolver conflictos sociales. Tenemos el derecho privado o civil. Rige las relaciones personales o patrimoniales, por ejemplo,
el derecho de las familias, el de los bienes, de los contratos sin que intervenga el Estado. Tenemos el derecho público. Ordena las relaciones entre los órganos del poder público y los individuos o instituciones privadas, por ejemplo, el derecho penal y el procesal. Eso sería la clase de hoy, alumnos. Para las preguntas de razonamiento lógico tendrán que seleccionar el literal correcto a la pregunta planteada y para las preguntas de razonamiento lógico tendrán que responder según la pregunta planteada. Eso sería toda la tarea que tendrían que realizar con respecto a esta actividad. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos la semana que viene.